¿Qué haces aquí, atormentado? La impactante liberación que cambió una ciudad. Marcos 5:1-20. ¿Alguna vez has sentido que algo dentro de ti te domina? Como si una fuerza invisible te arrastrara hacia lo que no quieres hacer? Tal vez no sean cadenas de hierro, pero sí cadenas interiores. Hábitos que no puedes dejar. Heridas que no sanan. Pensamientos que regresan una y otra vez. Ahora imagina a un hombre que perdió completamente el control de su vida. Un hombre que ya no vivía en su casa, ni con su familia, ni con su pueblo. Vivía entre tumbas. De día y de noche gritaba en los montes. Intentaban sujetarlo con cadenas, pero nadie podía dominarlo. La gente ya lo había dado por perdido. Hasta que un día, una barca llegó a la orilla. Y de esa barca descendió Jesús. Lo sorprendente es que Jesús cruzó todo un lago solo para encontrarse con ese hombre. Pero lo que ocurre después es aún más inquietante. Cuando Jesús le pregunta su nombre, el hombre responde: Mi nombre es Legión, porque somos muchos. Miles de espíritus dominando a un solo hombre. Y aquí surge una pregunta que casi nadie se hace al leer esta historia del Evangelio de Marcos. ¿Por qué Jesús fue hasta ese lugar oscuro? ¿Solo para liberar a una persona? ¿Y por qué, después de ver el milagro, la gente del pueblo le pidió a Jesús que se fuera? Hoy vamos a descubrir algo impresionante. La historia de un hombre que pasó de vivir entre los muertos a convertirse en mensajero de vida. Pero mientras avanzamos en esta historia, quiero que te hagas una pregunta muy personal. ¿Y si este hombre se parece más a nosotros de lo que imaginamos? Para comprender bien esta historia, primero tenemos que mirar lo que ocurrió justo antes. En el capítulo anterior del Evangelio de Marcos, Jesús había vivido una escena impresionante con sus discípulos. Mientras cruzaban el lago de Galilea, una tormenta violenta se levantó. Las olas golpeaban la barca, el viento era tan fuerte que los discípulos pensaban que iban a morir. Pero en medio del caos, Jesús se levantó y dijo solo una frase: «Silencio, cállate». Y de inmediato el viento se calmó y el mar quedó completamente en paz. Los discípulos quedaron desconcertados y se hicieron una pregunta que marca todo lo que vendrá después. ¿Quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen? Esa pregunta todavía no tenía respuesta completa. Pero lo que está a punto de suceder en el capítulo 5 va a revelar algo aún más profundo sobre la autoridad de Jesús. Después de esa tormenta, la barca finalmente llega a la orilla, a una región llamada Gerasa, que formaba parte de la Decápolis. Esto es importante entenderlo. No era territorio judío. Era una región pagana, influenciada por la cultura griega y romana. Por eso encontramos un detalle que para un judío era muy extraño. En esa región se criaban cerdos, animales considerados impuros según la ley judía. Es decir, Jesús ha cruzado deliberadamente hacia un territorio considerado impuro y extraño para su propio pueblo. Y justo en ese lugar ocurre algo inesperado. Apenas Jesús baja de la barca, un hombre sale corriendo desde las tumbas. Un hombre que nadie podía controlar. Un hombre que había sido expulsado de la sociedad. Pero aquí aparece uno de los detalles más misteriosos de esta historia del Evangelio de Marcos. Mientras la gente del pueblo huía de aquel hombre, ese hombre corre directamente hacia Jesús. ¿Por qué? ¿Buscaba ayuda? ¿O era algo dentro de él lo que reaccionaba ante la presencia de Jesús? Lo que veremos en los siguientes momentos es uno de los encuentros espirituales más intensos de todo el Evangelio. Porque el hombre que corre hacia Jesús no estaba solo dentro de sí mismo. El hombre que vivía entre las tumbas. Apenas Jesús desciende de la barca, ocurre algo inesperado. Desde las colinas cercanas, desde un lugar donde nadie quería acercarse, un hombre sale corriendo hacia él. No viene desde el pueblo, viene desde las tumbas. El relato del Evangelio de Marcos 5:1-20 describe a este hombre de una manera estremecedora. Vivía entre los sepulcros. No tenía casa. No tenía familia. No tenía comunidad. Su hogar era el lugar de los muertos. Día y noche vagaba por los montes y entre las tumbas, gritando. Intentaban sujetarlo con cadenas.
pero rompía los hierros. Intentaban atarlo con grilletes, pero nadie podía dominarlo. La gente del lugar ya lo había intentado todo. Habían usado fuerza. Habían usado miedo. Habían usado aislamiento. Pero nada funcionaba. Así que hicieron lo que muchas sociedades hacen cuando alguien se vuelve demasiado difícil de manejar. Lo apartaron. Lo dejaron fuera. Lo dejaron solo. Pero el Evangelio menciona un detalle profundamente doloroso. Dice que el hombre se hería con piedras. No solo era violento con los demás. También era violento consigo mismo. Y aquí aparece una realidad muy humana. Porque aunque esta historia parece extrema, el fondo es algo que todavía vemos hoy. Personas que viven atrapadas en adicciones que no pueden romper, pensamientos que los atormentan, heridas que los destruyen por dentro, culpas que los mantienen encerrados. Personas que, aunque estén rodeadas de gente, por dentro viven entre tumbas. Pero entonces ocurre algo que cambia toda la escena. El hombre ve a Jesús a lo lejos y corre hacia él. Ahora piensa en esto por un momento. Nadie podía dominar a ese hombre. Nadie podía acercarse a él. Todos le tenían miedo. Pero cuando aparece Jesús, ese hombre no huye. Corre hacia él. Y entonces sucede algo aún más sorprendente. Cuando llega frente a Jesús, se arrodilla. Pero lo que sale de su boca no suena como la voz de un hombre. Suena como algo más. Algo que reconoce a Jesús inmediatamente. Y entonces escuchamos una frase inquietante que abre el corazón del conflicto espiritual de esta historia. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Cómo sabían ellos quién era Jesús? Cuando muchos humanos todavía no lo entendían. Y esa pregunta nos lleva al momento más intenso de toda la historia. Porque Jesús ahora va a hacer una pregunta que revela la verdadera profundidad de la batalla dentro de este hombre. Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Y la respuesta que sale de su boca es una de las más perturbadoras de todo el Evangelio. Mi nombre es Legión, porque somos muchos. Legión, el nombre de la batalla interior. Jesús mira a aquel hombre que vive entre las tumbas y le hace una pregunta sencilla, pero profundamente reveladora. ¿Cómo te llamas? En la cultura bíblica, el nombre no es solo una etiqueta. El nombre revela identidad, historia, muchas veces, la condición del corazón. Pero la respuesta que sale de aquel hombre es estremecedora. No responde con un nombre humano. Dice: mi nombre es Legión, porque somos muchos. El relato del Evangelio de Marcos 5 usa una palabra muy conocida en el mundo romano. Una legión era una unidad militar del Imperio Romano compuesta aproximadamente por 5 a 6.000 soldados. Imagínalo por un momento. No es solo un espíritu. No es una opresión pequeña. Es como si dentro de este hombre hubiera un ejército completo. Un caos interior. Una multitud de voces dominando su mente y su vida. Y aquí aparece una de las realidades más profundas del mal. El mal divide, fragmenta y desintegra a la persona. Este hombre ya no habla como un individuo. Habla como una multitud. Su identidad se ha perdido. Ya no dice yo. Dice somos muchos. Pero hay otro detalle sorprendente en esta escena. Aunque el nombre Legión sugiere poder, dominio y control. Cuando estas fuerzas se encuentran frente a Jesús, ocurre algo inesperado. Ellos no atacan. Ellos suplican. El texto dice que le rogaban con insistencia que no los expulsara de la región. Esto revela algo muy importante. Aquello que parecía dominar completamente a ese hombre no tiene autoridad frente a Jesús. La oscuridad que lo controlaba reconoce inmediatamente quién está delante de ellos. Lo llaman Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Y aquí aparece una paradoja impresionante. Mientras muchas personas todavía dudaban de quién era Jesús, las fuerzas espirituales oscuras lo reconocen inmediatamente. Pero la escena todavía no ha llegado a su punto más extraño. Porque esos espíritus hacen una petición muy extraña. Cerca de allí había una gran manada de cerdos. Y entonces le ruegan a Jesús: envíanos a los cerdos. ¿Por qué pedir algo así? ¿Por qué no simplemente desaparecer? ¿Por qué entrar en animales? Lo que ocurre en los siguientes momentos será una señal visible de algo muy profundo.
la verdadera naturaleza del mal, y lo que sucede cuando se encuentra con la autoridad de Jesús. Y lo que pasa después. Nadie en aquella región lo olvidaría jamás. Una manada entera de cerdos se lanza hacia el lago. Y en cuestión de segundos, todo termina en silencio. Pero lo más impactante no es lo que ocurre con los cerdos. Lo más impactante es lo que ocurre con el hombre. Porque cuando la gente del pueblo llega al lugar, encuentran algo que nunca habían visto antes. El hombre que vivía entre tumbas está sentado, está vestido y está en su sano juicio. Pero la reacción de la gente no es la que uno esperaría. Y aquí comienza una de las partes más desconcertantes de toda esta historia del Evangelio de Marcos. Porque después de ver este milagro, la gente le pide a Jesús que se vaya. ¿Por qué la gente le pidió a Jesús que se fuera? Después de aquel acontecimiento impactante, los cuidadores de los cerdos corren hacia el pueblo para contar lo que ha sucedido. La noticia se esparce rápidamente. Algo extraordinario ha ocurrido cerca del lago. Entonces la gente sale a ver con sus propios ojos. Cuando llegan al lugar, encuentran una escena que nadie hubiera imaginado. El hombre que durante años había vivido entre las tumbas. El hombre que rompía cadenas. El hombre al que nadie podía dominar. Ahora está sentado tranquilamente. Está vestido. Y está en su sano juicio. Por primera vez en mucho tiempo, ese hombre parece verdaderamente libre. Pero en lugar de alegría, el texto del Evangelio de Marcos dice algo sorprendente. La gente tuvo miedo. Esto parece extraño. ¿Por qué tener miedo de algo bueno? ¿Por qué temer la restauración de un hombre? Pero cuando los testigos les explican lo que pasó con los cerdos, el motivo comienza a quedar claro. Una gran manada de cerdos había muerto en el lago. Para aquella región, eso significaba una pérdida económica importante. Y aquí aparece una verdad incómoda del corazón humano. A veces las personas dicen que quieren que Dios actúe, hasta que Dios realmente interviene. Porque cuando Dios entra en una situación, muchas cosas cambian. Cambian las prioridades. Cambian los sistemas. Cambian las seguridades. Y algunas personas prefieren mantener sus estructuras conocidas, incluso si están rotas, antes que enfrentar lo desconocido que trae la presencia de Dios. Entonces la gente toma una decisión increíble. En lugar de pedirle a Jesús que se quede, le piden que se vaya de su región. Es como si dijeran: lo que hiciste fue impresionante, pero está afectando demasiado nuestro mundo. Y esta escena nos confronta con una pregunta muy seria. ¿Cuántas veces las personas dicen querer a Dios, pero en realidad solo lo quieren hasta cierto punto? Hasta que no toque sus intereses. Hasta que no cambie su forma de vivir. Hasta que no confronte sus prioridades. Pero la historia no termina con ese rechazo. Porque mientras Jesús vuelve a subir a la barca, alguien corre hacia él una vez más. Es el mismo hombre que antes vivía entre tumbas. Ahora quiere seguir a Jesús. Quiere ir con él. Quiere comenzar una vida completamente nueva. Pero la respuesta de Jesús a ese hombre va a transformar toda la región. Y esa respuesta contiene una de las misiones más hermosas de todo el Evangelio de Marcos. El primer misionero de la Decápolis. Mientras la gente del pueblo le pide a Jesús que se vaya, la escena parece terminar con tristeza. Jesús comienza a subir nuevamente a la barca. Pero en ese momento ocurre algo profundamente conmovedor. El hombre que había sido liberado corre hacia él. Ya no grita. Ya no está descontrolado. Ya no vive entre tumbas. Ahora es un hombre restaurado. Y con un corazón lleno de gratitud, le hace una petición a Jesús. Quiere ir con él. Quiere subirse a la barca. Quiere seguirlo. Es fácil entender por qué. Jesús le devolvió su vida. Jesús rompió las cadenas que nadie había podido romper. Jesús lo rescató cuando todos lo habían abandonado. Pero entonces Jesús le responde algo inesperado. El relato del Evangelio de Marcos 5,19 dice que Jesús no se lo permitió. En lugar de llevarlo consigo, le da una misión. Vete a tu casa, con los tuyos, y cuéntales todo lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Es una misión sencilla, pero poderosa. No le pide predicar sermones complicados. No le pide estudiar durante años. Le pide algo mucho más directo. Cuenta lo que Dios hizo en tu vida.
Y entonces ocurre algo extraordinario. El hombre obedece, regresa a su región, y comienza a anunciar lo que Jesús hizo por él en toda la Decápolis. La Decápolis era un conjunto de 10 ciudades paganas, influidas por la cultura griega y romana. Lugares donde la mayoría de las personas ni siquiera conocían al Dios de Israel. Y allí, en ese territorio, aparece un testigo inesperado. Un hombre que antes vivía entre tumbas. Ahora anuncia vida. Un hombre que antes estaba dominado por la oscuridad. Ahora proclama misericordia. Un hombre que antes estaba aislado. Ahora habla a ciudades enteras. Y el Evangelio dice algo hermoso. La gente se maravillaba al escucharlo. Esto significa que la historia no terminó en la liberación. La liberación se convirtió en misión. Porque cuando Dios transforma una vida, esa vida se convierte en mensaje. Y aquí aparece una verdad que atraviesa toda la historia del Evangelio de Marcos. Dios no solo quiere rescatarte. Dios también quiere enviar tu historia para tocar otras vidas. Pero antes de terminar esta reflexión, hay algo muy importante que debemos hacer. Porque esta historia no es solo un relato antiguo. Es una invitación personal. Una invitación a dejar que Jesús entre en nuestras propias luchas, heridas y cadenas. Por eso, antes de cerrar este video, vamos a hacer una oración muy profunda. Señor Jesús, hoy me acerco a ti tal como soy. No con una máscara, no con una apariencia religiosa, sino con mi corazón real, con mis luchas, con mis heridas, con mis cansancios. Tú conoces, Señor, esos lugares de mi vida donde muchas veces siento que vivo como entre tumbas. Lugares de tristeza, lugares de miedo, lugares de culpa, lugares donde parece que la vida se apagó. Tú sabes, Señor, cuáles son esas cadenas que muchas veces he intentado romper con mis propias fuerzas. Y no he podido. Pensamientos que regresan, heridas que duelen, hábitos que me dominan. Pero hoy recuerdo esta historia del Evangelio de Marcos. Y entiendo algo muy importante. Tú cruzaste el lago solo para encontrarte con un hombre roto. Y si fuiste capaz de cruzar todo un lago por una sola persona, entonces también vienes hoy a buscarme a mí. Jesús, si hay algo dentro de mí que me mantiene atado, si hay voces que me dicen que no puedo cambiar, si hay sombras que me mantienen lejos de la vida que tú quieres para mí, hoy las pongo delante de ti. Tú eres más fuerte que cualquier oscuridad. Tú eres más fuerte que cualquier cadena. Tú eres más fuerte que cualquier historia rota. Por eso hoy te entrego todo lo que me pesa. Te entrego mis miedos. Te entrego mis heridas. Te entrego mis luchas. Entra, Señor, en esas áreas de mi vida donde todavía hay caos. Pronuncia tu palabra de autoridad. Trae tu paz donde hubo tormenta. Trae tu luz donde hubo oscuridad. Y haz conmigo lo que hiciste con aquel hombre. Siéntame a tus pies. Revísteme con tu gracia. Devuélveme la dignidad que muchas veces siento perdida. Y cuando me levante, Señor, haz que mi vida también cuente una historia. La historia de alguien que fue encontrado por ti. La historia de alguien que pasó de vivir entre tumbas a anunciar que tu misericordia es más grande que cualquier pasado. Jesús, hoy confío en ti. Amén. La historia que acabamos de ver en el Evangelio de Marcos 5, 1-20 comienza en un lugar oscuro. Un hombre aislado. Un hombre herido. Un hombre viviendo entre tumbas. La gente ya lo había dado por perdido. Pero Jesús no. Jesús cruzó el lago. Enfrentó la tormenta. Y llegó exactamente al lugar donde estaba aquel hombre. No para condenarlo, sino para liberarlo. Y ese es el mensaje más profundo de esta historia. Dios nunca se acerca a nuestras tumbas para dejarnos allí. Dios entra en nuestras oscuridades para sacarnos de ellas. El hombre que antes vivía entre los muertos terminó anunciando vida. El hombre que estaba dominado por la oscuridad terminó contando a todos la misericordia de Dios. Y eso significa algo muy importante para nosotros hoy. No importa cuán complicada sea tu historia. No importa cuántas cadenas parezcan imposibles de romper. Cuando Jesús entra en una vida, la historia puede cambiar completamente. Porque Jesús no solo calma tormentas en el mar, también calma tormentas dentro del corazón humano. Y si esta reflexión tocó tu corazón, te invito a hacer algo muy sencillo.
En la pantalla está apareciendo ahora otro video donde profundizamos en una oración poderosa para entregar nuestras luchas y comenzar una vida nueva con Dios. Haz clic en ese video. Y sigamos caminando juntos en esta experiencia de fe. Porque la historia que comenzó con aquel hombre en el Evangelio de Marcos, también puede continuar en tu propia vida hoy.